Bien, ok, entonces buenas tardes y bienvenidos a la clase de operaciones monetarias 3. Hoy es lunes 4 de septiembre de 2023 y son las 6:21. Si no permiten los bajones, entonces hoy sí vamos a ver la clase de humidificación, deshumidificación, cómo está planificada para la materia. Entonces, lo primero que tengo que hacer es preguntar, ¿revisaron lo que yo dije que revisaran? A ver, ahora sale Jordi con que sí, yo lo hice. Jordi. No revisé exactamente ese libro, pero sí el material. Ay, Incluso, Jordi. incluso, incluso intenté hacer un ejercicio, pero Ajá, pero, ok. No, que no lo terminé, tenía otras cosas ahí más raras. Génesis. Ahora sale Génesis. ¿Qué fue lo que dijo que el profesor que revisó? No fue de verdad, sí, de verdad, no lo revisé. Génesis. Emma, he estado ocupada, profesor. No me ha dado chance con la pasantía. Emma. Y Alejandra dice que tampoco. Están viendo. Alejandra por los bajones, creo. Sí, claro, por supuesto. Además, a pesar de que Alejandra es una persona ocupada. Bien, tendré yo que hacer lo que no quería hacer. Y era simplemente devolverme a la parte de balance y tratar de explicarles a ustedes. Ajá. Por supuesto, que, y no solamente uno, Alejandro. Alejandro, no solamente uno. Vas a ver. Bien, entonces voy a empezar con ustedes mostrándole algo. Vamos a ver cuál era la cosa aquí. Bien, entonces ustedes ya ven esto que está aquí. Esto que está aquí es la carta psicrométrica o carta de humedad. Ahí dice para altas temperaturas. También hay una carta psicrométrica para temperaturas medias y bajas. ¿Cómo se usa eso? Ahora sale Jordi. Yo sé, profe, yo sé. Ajá, Jordi, dime. ¿Cómo haces tú para usar la carta psicrométrica? Primero y principal, descríbelo. Fíjate que, Que describa la carta. sí, claro. Yo sé que ¿Qué tiene en el eje de las para X? ubicar la temperatura de bulbo seco, ¿no? La Bulbo seco, algo temperatura de así. bulbo seco. ¿Qué es la temperatura de bulbo seco? No recuerdo. Yo Ay, sé que no. Ajá. Temperatura de bulbo seco es la temperatura real en la cual está expresada el sistema. ¿Sí? Mientras que la temperatura de bulbo húmedo es la temperatura termodinámica de equilibrio del aire con el agua. No es una temperatura real, la temperatura de bulbo húmedo. Se conoce también como sensación térmica, la temperatura de bulbo húmedo. Esas son dos. Ajá, dime ¿Puede Génesis. volverme a repetir lo de la temperatura de pulpo húmedo? Discúlpeme. Gracias. De nada. Génesis, primero y principal. Esas dos temperaturas son muy importantes para describir un sistema aire-agua. Primero, la temperatura de bulbo seco es la temperatura real del sistema. Si yo te digo que un aire tiene una temperatura de bulbo seco de 40 grados centígrados, quiere decir que son 40 grados centígrados en general en la mezcla de aire con agua, es decir, es una temperatura real.
mientras que la temperatura de bulbo húmedo no es una temperatura fija, porque la temperatura de bulbo húmedo es la temperatura de saturación, repito, temperatura de saturación del aire con agua. El aire se satura con agua porque el aire puede absorber una masa de agua hasta cierto punto, lo que se conoce como humedad. La cantidad de agua que hay por unidad o por cantidad de aire se denomina humedad. Y la temperatura de bulbo húmedo es la temperatura a la cual ese aire se satura con humedad, es decir, que queda 100% de humedad relativa. Y esa es otra de las propiedades. Y a eso vamos. ¿Okay? A eso íbamos. Yo pensé que me podía saltar toda esta explicación. Sin embargo, ni modo que hablar. Bien, entonces, quedamos con que íbamos a describir la carta ciclométrica. En el eje de las X, como ven ustedes allí, está la temperatura de bulbo seco. Repito, seco, no húmedo, seco. Bien, en el eje de las Y, ¿qué hay? Hay como una línea, No inventes, Ale. ¿no? Bueno, es que yo una línea. En el eje de la Y hay No es la humedad relativa. la humedad absoluta. Mira, contenido de Ah, no, humedad sí. en el eje de la Y, contenido de humedad en kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Si ustedes o sea, estrictamente hablando, la humedad no tiene unidades, porque kilogramo cancela kilogramo. Sin embargo, es bueno que se acostumbren porque a ver la humedad con unidades, porque los kilogramos que están en el numerador no son los mismos que están en el denominador, porque en el numerador es kilogramos de agua, mientras que en el denominador es kilogramos de aire seco. ¿Ok? Entonces, y eso es la humedad absoluta. ¿Qué es la humedad relativa? O mejor dicho, no voy a meterme todavía con la parte ni de bulbo húmedo ni humedad relativa, sino que voy a ir hacia otras partes de la carta ciclométrica. A ver, de este lado dice temperatura de bulbo húmedo o de saturación. Como ya lo había yo explicado, la temperatura de bulbo húmedo, llamada también sensación térmica, es la temperatura a la cual se satura un aire con una determinada humedad. Y también fíjense que hay unas líneas así como que con un ángulo, y esas líneas son nada más y nada menos que la entalpía de saturación, que viene en unidades de kilojoules por kilogramos de aire seco. Fíjense, de aire seco, ¿ok? Kilojoules por kilogramo de aire seco. También en la carta ciclométrica hay unas líneas que indican, por ejemplo, 90%, 80%, 70%, 60, 50, 40. Esas líneas, que no son líneas rectas, obviamente, son unas curvas, son líneas de porcentaje de humedad relativa. Ya todos vamos a ver para qué sirve eso. ¿Okay? Y vamos a hacer algunas cositas ahora más adelante, a medida que vayamos avanzando en el conocimiento de el sistema aire-agua. Básicamente, antes de empezar el tema de humidificación, deshumidificación, necesitamos conocer más o menos bien el sistema aire-agua. Ah, por cierto, ¿sabían ustedes que esta carta ciclométrica está hecha a una atmósfera de presión? Dicen ustedes, bueno, lógico, ¿no? Obviamente. Pero hay sistemas de refrigeración que no trabajan a una atmósfera de presión. Bueno,
Y vamos a construir alguna curva que sea diferente de una atmósfera. No. Bueno, Ay, porque pórtense bien, porque si se portan mal, en el recuperativo que yo hice un semestre hace muchos años, bueno, no tanto, los muchachos, profe, queremos un recuperativo. Bien. Operaciones unitarias 3, sí, el tema 1, el de modificación. Bien. Lo mandé a diseñar a dos atmósferas. Empezando con que la carga psicométrica no sirve para un carajo. A dos atmósferas. Tienes que hacer tu propia carta psicométrica o hacer tus propios cálculos para presiones diferentes a una atmósfera. Entonces, ya se me notan los cachitos, para ver dónde están. Aquí, no tengo cachos. Solo que no me hagan enfadar, porque a lo que me hace enojar, entonces me pongo muy creativo, muy creativo. Profe, es que a mí me dijeron por ahí que usted ha estado más exigente que nosotros, con Ay, nosotros ahorita. si estuviera yo más Así exigente con ustedes, ya fuera tiempo que estuviéramos en el tema 2, extracción líquido líquido. Si eso es a lo que tú llamas exigencia. yo, Si yo fuera extremadamente estricto con ustedes, yo hubiera dicho hace mucho tiempo, bueno, hasta aquí acepto trabajo. Y ya, pasaste, no pasaste, no bueno, pasaste. eso sí es verdad. O sea, no exigente en cuanto a la responsabilidad, sino que nos ha puesto a pensar más en los Pero ejercicios. es tu trabajo, Génesis. Yo no te enseño ingeniería No, claro, yo no me estoy quejando, yo solamente estoy diciendo, no estoy quejándome de nada, Sí. absolutamente de nada. Te iba a decir que yo no ni te siquiera hemos terminado de entregar las tareas pendientes. Por eso, lo tengo presente. Te iba a decir, o les iba a decir a ustedes, que yo no les enseño ingeniería para que hagan como un robot. Y por ejemplo, ¿para qué sirve esto? No sé, para adelante. No, yo les enseño ingeniería para que echen cabeza, para que sientan, entiendan, para que vean, para que hagan una conexión de aquí, múltiples células cerebrales. Y por supuesto, salgan con una idea tipo ingeniería. Para eso es que están estudiando ingeniería. ¿Quieren el título de ingeniero, cierto? ¿Cierto? Génesis, ¿quieres el título de ingeniero? Gánatelo. claro, profe, si no, no estuviera viendo clase ahorita. Ajá, gánatelo. Bueno, en eso estamos. En eso estamos. Aunque cueste, pero Bueno, estamos. está bien. Yo no te voy a dar esto de gratis. Ay, no. Tendría que pagar un poco de sudor y de lágrimas. Sangre no, porque los guajiros, vos sabés, nada. Sangre, bueno. Sudor y lágrimas. Ok, entonces volvamos aquí a la carta psicométrica. Ven que tiene varias, ¿cómo se llama? Varias variables presentes todas juntas pero no revueltas, en el diagrama de la carta psicométrica. Y también hay otras cositas por aquí que tenemos que ver, pero por supuesto eh, con detalle, con un poquito más de tiempo. Por ejemplo, por aquí estaba, no aparece especificado, pero aparece volumen húmedo. El volumen húmedo es el inverso de la densidad del agua con una determinada cantidad de, o sea, aire con agua. ¿Cómo calculan ustedes la densidad del aire? ¿Cómo se calcula la densidad de aire? Bueno, gas ideal. Un peso específico por el punto. Ecuación del gas ideal, ¿cierto, Alejandra? La cuestión de estado. Ah, también. P por B es igual a N por R por T. Si yo quiero calcular la densidad del gas, del aire en este caso, tendría que calcular la presión, o sea, una atmósfera, temperatura, 25 grados centígrados, R es una constante. ¿Qué me queda como incógnita? N y B. Entonces, ¿qué es N? Moles. ¿Qué es B? Volumen. Moles entre volumen es mol por metro cúbico, y eso es densidad molar. Y si lo multiplico por el peso molecular, me da kilogramos por metro cúbico y ya, voilà. Densidad del aire como gas ideal. No está mal. Sin embargo, el aire húmedo tiene agua. Obvio.
humedad, por definición, es la cantidad de agua que hay contenida en el aire. Entonces, ¿será lo mismo la densidad de un aire húmedo que la de un aire seco? No. Por supuesto, el agua cambia la cantidad de masa que hay por metro cúbico de aire y por supuesto que hay un factor de corrección. Ese factor de corrección está por allí en alguna parte. Creo que son estas líneas, disculpen. Voy a utilizar este pequeño artilugio que está a mi alcance aquí para dibujar. Después obviamente lo tengo que quitar. ¿Y qué color le voy a poner? Le voy a poner un colorcito rojo. Ajá, vamos a ver. Esto que está aquí, esta línea que tiene 0,5 menos 0,5. Ah, perdón. Esa no, esa es, disculpe. Es esta. Esta que está aquí, aunque no está bien especificada, que dice 0,85 y aquí 0,9 y aquí esta línea de para allá que dice 0,95. Esto es volumen húmedo del gas. Fíjense que las líneas de volumen húmedo van así, las líneas de entalpía van así. Al mismo tiempo, las líneas de entalpía son las mismas líneas de temperatura de saturación o temperatura de bulbo húmedo. Fíjense que hay una relación entonces entre la temperatura de bulbo húmedo, llamada también temperatura de saturación, y la entalpía. Porque fíjense que tiene exactamente la misma pendiente sobre la misma línea. ¿Cómo sé yo? Si yo les doy unas condiciones, ustedes pueden sacar todas las propiedades de un determinado aire. A ver si es verdad. Entonces, un aire está a 32 grados centígrados de temperatura de bulbo seco y está a 20 grados centígrados de temperatura de bulbo húmedo. Calcular todas las propiedades. A ver, ¿cómo harían ustedes eso? Profe, ¿podrías repetir? Dijo temperatura de bulbo húmedo. 32 grados centígrados, temperatura de bulbo seco, y 20 grados centígrados, temperatura de bulbo húmedo. Ah, no, la línea que está vertical desde 32 debe intersectar con la que está inclinada, ¿no? Cuando intersectan se puede leer la humedad relativa, se puede leer la Con absoluta. 32 subo, ¿cierto? ¿Y por Sería temperatura de bulbo seco, ¿sí? Y con 20 grados centígrados de temperatura de bulbo húmedo, bajo. Y donde se intersectan estas dos señoras, está el punto que ando buscando. ¿Cuál es la entalpía? A ver, George. Entalpía. ¿Cómo dice? ¿Cuál es la Que entalpía? se escuchaba como como 58? Como la 58. entalpía debe ser 57 sería, por ahí. 70. 58. 57 creo que veo ahí. Vamos a ver. Fíjense que esta Pa- sería la misma línea, ¿cierto? 55, 56, 57. 55, no. 7, 58. Sí, por ahí. ¿Eso es 60 o 80? 57 y medio por ahí. Sería la entalpía. Unidades. ¿Cómo Kilojoule. dijo? Unidades. Kilojoule por kilogramo de aire seco. ¿Cuánto es la humedad relativa? No se ve. Vamos a ver. No se ve. No se- Menos de 0,5, ¿no? Bueno,
la humedad relativa es esta línea que hipotéticamente estaría Ah, no. así. ¿Qué pulso tan malo? Bueno, resulta que está entre 30 y 40. Un poquito más tirando para 32. Como 32, exacto. Ok. Eso sería la humedad relativa, 32%, ¿verdad? ¿Y cuánto sería la humedad absoluta? La humedad es la cantidad de agua que hay por kilogramo o masa de aire seco. Sería con ese punto el pole la humedad. Ese es el eje lleno. Eso es en el eje de la Y. Vamos a ver de qué lado. Ujú. Sería 0,009 algo. 92, 93, 94, lo que ustedes quieran. Pero no llega a 0,01. 0,0093. Algo así. Kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Kilogramo de agua por kilogramo de aire seco. ¿Todo está claro hasta ahora? Sí, profe. Sí, Aparentemente sí, ok. Pero por ya supuesto, cobra más sentido. sí, ¿no? Ahora vamos a hacer algo un poco más challenging. Porque es muy sencillo. Ay, te doy la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo y tú sacas todo lo demás. Ajá. Ahora, si un aire tiene 40 grados centígrados y tiene una humedad de 0,015, calcule todas las propiedades. Ajá. Volvamos a la carta psicométrica como tal. 40 grados centígrados es aquí. Uno siempre debe asumir que la temperatura que me están dando es la temperatura de bulbo seco, a menos que se especifique lo contrario, ¿verdad? Entonces, porque la temperatura de bulbo seco, repito, es una temperatura real, mientras que la temperatura de bulbo húmedo no es simplemente una temperatura de saturación a unas determinadas condiciones del aire. Entonces, digo, la temperatura del aire es 40 grados centígrados y la humedad es 0,015. Pero Calcule. esa es la humedad absoluta. Esa es la humedad Mm, absoluta. Eso es lo que iba a preguntar. Si no te especifican cuál, la tomamos como absoluta también. Es que la humedad relativa viene en porcentaje. mm, ok. Entonces, si yo digo 40 grados centígrados y 50% de humedad relativa, así es otra cosa. Pero lo que te estoy dando es la humedad absoluta. 40 grados centígrados y 0,015 de humedad. En este caso, la toma como humedad absoluta, obviamente no hay de otra. Calcule todas las propiedades. Vamos a eso. Con 40 grados centígrados subo hasta obtener el intersecto con la humedad requerida. ¿Dónde está eso? A ver. 0,015 está como por aquí. 0,01. 0,015 es aquí y vengo para acá. Bueno, voy a borrar esto. Ay, no.
la carta psicométrica. Y bueno, no importa, ahí voy. Ok, entonces ya por lo menos tengo identificado cuál es el punto que yo quiero. Ahora, ¿cuánto sería el porcentaje o el porcentaje de humedad relativa? El porcentaje de humedad relativa va pues, señor. El porcentaje de humedad relativa, entonces subo por aquí, por allá. Como 30 y pico por ciento. ¿Sí? 33, 34%. No. Me suena con que sí. Yo creo que menos. 32, ¿no? 32. Bueno, está bien. Por ahí va la cosa. ¿Cuánto es la entalpía? Bueno, la entalpía viene Aquí para es acá. La entalpía es como 70 mm, menos de 80. 78. 79 y pico, ¿no? 79 por ahí. Lo que pasa es que es Ajá. menos. 79. ¿Cuánto es la temperatura de bulbo húmedo? 26. 25 y medio. ¿Sí? Por ahí va la cosa. Gracias, Génesis. La temperatura de bulbo húmedo es aproximadamente 25 y medio. La entalpía, 78, 79, por ahí. ¿Cuánto es el volumen específico? ¿Cuánto es el volumen húmedo del aire? Ya le digo, ya le digo. Ajá. ¿Cómo? Mm, este es 0,98. Esta línea gruesa ahí, ¿no? 0,99, 0,98. Como, no Esto que está sé, aquí, 0, este es ajá, 0,90, este es 0,90, 0,90. este es 0,95. Entonces, Imagínense cómo hacer esa vaina. pero es que ahí está el detalle, Génesis. Porque yo les Ahí hay como mandé, una corrección que se hace, ¿no? sí, bueno, si quiere interpolar allí al ojo, yo diría 0,91. Ustedes 0,91. Más de 0,90, pero menos de 0,95. Tirando al 0,90. 0,91. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero, Gen, yo para eso es que yo les mandé a ustedes a revisar el material de la carta psicométrica, Gen. Para eso. Bueno, me considero culpable de los hechos por no Ajá, haber eso. culpable, culpabilísima. Bien. Ok. Entonces, sin más, disculpen. Una última, o mejor dicho, no última. Am, una de las una pregunta importante aquí. ¿Cuánto es la cantidad de agua que puede absorber ese aire a esas condiciones? A ver, ¿cuánta cantidad de agua puede absorber ese aire a esa condición? Eso es importante a la hora de humidificación, deshumidificación, ¿no? Porque resulta que humidificar aire es, como el nombre lo indica, hacer que el aire absorba agua para enfriarla. ¿Por qué se enfría el agua cuando es absorbida por el aire? ¿Por qué? A ver, Mm, no pierde energía ¿pierde energía quién? el agua. Muy bien, Jordi, eso es correcto. Cuando yo tengo agua caliente y esta se evapora, aunque sea una muy pequeña parte o fracción, resulta que la cantidad de calor que pierde el agua es igual a la cantidad de el calor sensible multiplicado por la masa. Es decir, ¿cuántos moles de agua se evaporaron? Un mol. Un mol por 2500 kilojoules por mol. Uy, eso es un montón de calor. Entonces,
El agua al pasar del estado líquido al vapor se lleva consigo una buena cantidad de calor y eso es lo que hace que, mire, el agua pierda la temperatura en el líquido. Entonces, como ven en la carta psicométrica, el vapor, o mejor dicho, el agua, puede absorber una cierta cantidad de... El aire puede absorber una cierta cantidad de agua y el agua absorbe una cierta cantidad de calor. La pregunta permanece. Este aire a 40 grados centígrados y 0,015 de humedad tiene una capacidad para absorber una cierta cantidad de masa de agua. ¿Cuánto sería eso? Bueno, la respuesta de eso es la siguiente. El aire debe, para que cese completamente la transferencia de masa, el aire debe estar saturado. Saturado, ¿ok? ¿Cuándo se satura ese aire? Vamos a verlo. Voy a poner en verde. Bueno, para yo saturar este aire, debo llevarlo desde aquí hasta... ¿Qué pulso? Hasta aquí. Bueno, hasta donde dice 40. Y la humedad que puedo tener con el aire saturado es 0,049. Y la entalpía que puede tener ese aire saturado es 167 por ahí. 166, 167. Entonces, fíjense, ¿cuánta agua puede absorber un kilogramo de aire? Llegó hasta 0,49, 0,049 y empezó en 0,015. La diferencia. 49 menos 15, eso sería 15, 30, 19, 34. 0,034 kilogramos de agua por cada kilogramo de aire. ¿Okay? 0,034 kilogramos son 34 gramos de agua. Ustedes a eso les puede parecer pequeño, pero estamos hablando de que es por un kilogramo de aire. Una torre de humidificación no funciona con un kilogramo de aire, trabaja con millones de kilogramos de aire por hora. Por lo tanto, puedo llevarme un montón de agua. 34 gramos por cada kilogramo por un millón son 34 millones de kilogramos. 24 millones de gramos, perdón. Son como 3 toneladas de agua por cada hora. Por eso es que una torre de humidificación bota vapor, sí, bota el vapor por todas partes. Ah, por cierto, con respecto a la masa está bien. ¿Qué pasa con la energía? ¿De pasó de dónde a dónde? Fíjense. Estaba originalmente en 78 kilojoule por kilogramo de aire seco y llegó hasta 167. Eso es algo, ¿verdad? El doble, un poquito más del doble, ¿cierto? Pasó de 60 y tanto a 100. Ponte de 80 a 160, simplemente para redondear los números. Pasó de 80 a 160, el doble, se duplicó la cantidad de energía. Por lo tanto, el aire puede absorber el doble de energía que originalmente tenía, siempre y cuando no esté saturado. ¿Okay? Entonces, por el momento, vamos a dejar la parte de la carta psicométrica allí y voy a mostrarles. Ahora sí viene la hojita de cálculo de Excel
que estaba viendo. Ouch. Ok. Así es que se va construyendo la curva de equilibrio. La curva de, ya te voy a explicar qué es la curva de equilibrio. Ok, primero y principal, esta hojita de Excel dice datos para el sistema aire-agua. Es una breve explicación de las propiedades que ya discutimos. Por supuesto que tiene mucho que ver con la carta psicométrica, sin embargo, es la carta psicométrica, sin embargo, esto es ecuaciones que uno puede manipular, que uno puede jugar con ella. Fíjense que cuáles son los primeros tres datos que tengo. Peso molecular del agua, 18,02. Peso molecular del aire, 28,9726 gramos por mol los dos. Y la presión total son 760 milímetros de mercurio. Eso es una atmósfera, por supuesto. ¿Qué pasa si yo les digo, bueno, vamos a construir una carta psicométrica a 2 atmósferas? Bueno, no me voy a poner creativo. Simplemente es para que juguemos con la cuestión de la carta psicométrica. Y además les doy como bonus especial, la ecuación de Antoine para el agua, en donde dice el logaritmo neperiano de P de vapor es igual a menos B sobre T más C, en donde temperatura, de este lado tengo temperatura A, B y C, y una forma de cómo calcular la presión de vapor. Sí, resulta que esta C que está aquí está para meter la temperatura en grado Kelvin. Sin embargo, si ustedes ven aquí un poquito más de cerca de la ecuación de la presión de vapor en milímetros de mercurio, resulta que ya el término 273.15 se lo sumé a la temperatura. Ahí arribita aparece M4 o dólar M dólar 4 más 273. Esto es porque la temperatura la estoy metiendo en grados centígrados y le estoy sumando dentro de la misma ecuación para llevarlo a Kelvin, y después le estoy aplicando la C de la ecuación de Antoine y calculando el antilogaritmo. No hay ningún problema en hacer eso. ¿Se puede modificar la ecuación de Antoine? Sí, se puede modificar la ecuación de Antoine para hacerlo así. A, B y C, como está allí, ese 18,3036 para A, 38,1644 para B y menos 46,13 para C, son constantes para las temperaturas en Kelvin. Pero yo repito, dentro de la ecuación agarré la temperatura en centígrados y le sumé 273.15 y ya solucionado el problema. No tengo que preocuparme por más nada de eso. Fíjense que de este lado está también la misma carta psicométrica que ya teníamos en la parte de C. Bueno, eso, si quieren comprobar algún cálculo de lo que hagamos aquí en el mismo archivo de Excel, lo pueden hacer. ¿Okay? Profe, me tengo que desconectar, se me acaba de ir la luz. Ay, mamá. Ok, dale pues. Mm. Yo creo que se me va a ir. Bueno, no importa. Hasta donde podamos, como una media hora más. Entonces, veamos aquí algunos conceptos fundamentales. Humedad absoluta, másica y molar. Vamos a ver. Ok. La humedad absoluta se representa con la letra Y, que no es más que el número de moles de agua sobre el número de moles del aire.
ojo, el número de moles es porque Y es humedad molar. Y' es humedad másica. ¿Ok? Entonces, en donde ustedes vean Y sin el prima es moles. Y donde ustedes vean Y con el prima es kilogramos. No hay ningún problema con eso. Espero que todo esté correctamente explicado. Si yo divido Y molar entre el número de moles totales, arriba y abajo, resulta que el número de moles se transforma en la fracción molar. O sea que Y grande, molar, es fracción molar del agua entre fracción molar del aire. La fracción molar del aire es 1 menos la del agua, porque solamente hay dos componentes en el sistema aire-agua. Y Y molar me queda fracción molar del agua entre 1 menos fracción molar del agua. La fracción molar del agua se puede expresar también en forma de la presión parcial, porque es un vapor de agua, es un vapor, o sea, está en estado gaseoso. Puede presentarse como presión parcial, por lo tanto, Y o fracción molar del agua, fracción molar del agua, perdón, la humedad molar, humedad absoluta molar del agua es igual a lo que dice ahí esa ecuación, presión parcial del agua entre presión total menos presión parcial del agua. Vamos a hacer un pequeño cálculo. Bueno, ya va, disculpe un momento. Resulta que se me había olvidado decirle que ¿cómo calculamos la presión parcial del A? La presión parcial es igual, fíjense lo que dice ahí, para la mezcla de vapor, presión parcial es igual a la presión de vapor del componente a la temperatura T. Por lo tanto, la presión parcial de A puede ser sustituida por la presión de vapor de A y calcular humedad molar. Entonces, dicho esto, vamos a hacer este ejercicio. Calcular la humedad molar de saturación del aire a 25 grados centígrados. ¿Alguno se atreve? ¿Qué necesito para calcular la humedad molar? Estoy grabando. ¿Aló? Mole de agua y mole de aire, no había dicho. Pues. ¿Te diste cuenta de que había una ecuación aquí de este lado, no? ¿Dónde? Esta. Sería Sí, también. P sub A sobre P total entre P sub A. Entonces, ¿qué necesito? Primero necesito calcular la presión de vapor, ¿cierto? La presión de vapor, ¿verdad? A la temperatura de 25 Celsius. Entonces, eso es lo primero que voy a hacer. Presión de vapor en milímetros de mercurio Ya. a 25 grados centígrados. Lo único que tengo que hacer es copiarme esta ecuación y me vengo para acá, pegarla, y la temperatura que voy a usar es la presión de vapor en milímetros de mercurio es 23,57 milímetros de mercurio. Y para calcular necesito, para calcular Y o humedad absoluta molar, es presión parcial entre presión total menos presión parcial. Es decir, este señor en milímetros de mercurio dividido entre, ¿cuánto es la presión total? Una atmósfera, ¿verdad? 760 milímetros de mercurio 760. menos P sub A, cierro U. La humedad absoluta molar es 0,032 moles de agua por moles de aire seco. Vamos a ponerlo así, moles de agua, bueno, moles de aire seco. ¿Está difícil? Absolutamente no, pero es obviamente solo el primer problemita. Profe, ya que está hablando de vapor, yo siempre le quería preguntar. A lo mejor me vuelvo para allá, para atrás de la carrera, para allá, para el primerito. Ok.
Ok. Pero ahí me dijeron algo, pero de verdad yo no recuerdo si en Telmo me lo, o sea, a lo mejor lo más probable me lo dieron, porque yo lo vi con Diana, así que tuve que haberlo visto. Pero ahí me dijeron que la palabra vapor simplemente se utiliza para el agua, que no se utiliza para los demás compuestos. Resulta que la palabra de vapor se utiliza para todo aquello que está en fase gaseosa, pero puede condensarse a fase líquida. Entonces, el vapor se aplica normalmente al agua, pero puede haber vapores de benceno también. El benceno, Mm. enfríalo para que vea, condensa, se hace benceno líquido. Puede haber. Porque usted nos dijo esa diferencia, que la diferencia entre vapor y gas es que el vapor puede condensar, pero el gas ya no, o sea, no puede volverse a líquido, pues, Sí, no tiene esa propiedad. sí. Ahí se habla también vapores de alcoholes, vapor de metanol, vapor de etanol, etcétera. Ok. Solo que más común con el agua. Sí, más común con el agua. Bien, sigamos nosotros en la parte B, mezclas, vapor, gas, saturado. Resulta que para calcular Y', ojo, acuérdense ustedes que Y' es transformar la humedad absoluta molar en másica. ¿Cómo? Multiplicando por los pesos moleculares del agua y del aire. O sea, Y' en masa es igual a Y molar por peso molecular del agua entre peso molecular del aire. No hay ningún problema. Y resulta que Y' de saturación, como ven aquí abajo, es lo mismo que ya teníamos aquí como Y, pero multiplicado por los pesos moleculares. Entonces, calcular, calcular la humedad másica de saturación del sistema aire-agua a 25 grados centígrados. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo mismo que hice antes. Pero ¿qué pasa si yo muevo la temperatura de alguno de los dos? No quiero que se me desbarajuste la cosa, ¿verdad? Entonces, voy a repetir el cálculo de la presión de vapor de este lado. Lo único que tengo que hacer es copiarme esta ecuación y la pego aquí. Pero que lo que era copiar y pegar. Y utilizo la temperatura S. De tal forma de que si yo quiero, por ejemplo, no a 25 sino a 35, se cambia esta y no se cambia toda la demás. Entonces a 25, esto sería mi presión de vapor y mi Y' de saturación sería igual a esta presión dividido entre la presión total, ¿cierto? Fíjense que estoy aplicando simplemente esta última ecuación. 760 milímetros de mercurio menos esta presión por, ahora voy con la relación de pesos moleculares, peso molecular del agua dividido entre peso molecular del aire y voilà. Resulta que a 25 grados centígrados de temperatura lo puedo cambiar a cualquier temperatura que yo quiera, por ejemplo 30 o 32, vamos a dejarlo en 25 por el momento, o 25 y medio. Vamos a ver si me queda 0,02. A 25,5 grados centígrados, la humedad Y' de saturación es 0,02 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. ¿Quieren comprobar que eso sea cierto? Parece que sí. De pronto, Con la carta. ajá, voy a dejar de presentar esto y voy a volverme a la carta psicométrica grandota que tenía yo por allá. Bien.
25 grados centígrados, ¿dónde estoy? Vamos por aquí. 25 grados centígrados. Estoy aquí. Y quiero calcular la humedad de saturación. La humedad de saturación es cuando con la temperatura de saturación, ay, pero qué pulso tan malo. Con la temperatura alcanzo la saturación a 100% de humedad relativa, es decir, corto aquí, y me muevo, bueno, sobre esta línea que ya está bastante trazada, bastante bien trazada, y puedo leer de a este lado, entre comillas, que fíjense que la humedad es 0,02. Ajá. ¿Por qué hasta el 25? Porque ahora hasta el 100% y nada. Sí, gracias por notarlo, Alejandra, muy bien. La temperatura de saturación se hace a 100% de humedad relativa, se hace igual a la temperatura de bulbo seco. Recuerden, bulbo seco es una temperatura real, pero bulbo húmedo es una temperatura cuando ya está saturado. Si yo digo que el aire está saturado, entonces no tengo una temperatura de bulbo seco ni de bulbo húmedo porque las dos son las mismas. Entonces, al 100% de humedad relativa, con la misma temperatura de bulbo seco es la misma temperatura de bulbo húmedo. Y puedo calcular la humedad según la carta psicométrica de 0,02 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco, que era más o menos lo que nos había dado a nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos la ventaja de que eso era Pero ¿Qué pasó? me perdí, ¿Te perdiste? porque sí me perdí. Está, Ese es el Y, no era la humedad absoluta. el Y es para humedad absoluta, este también. Y prima, Con Antoine es más preciso. Y Creo que es más preciso. ¿con la qué? Con, Pero entonces, ¿por qué con cortó ahí? aplicándolo Porque a decía Antoine que es era más el cien por preciso. ciento de humedad relativa. No entendí esa parte. Bueno, entiende la palabra saturación, ¿cierto? ¿Qué significa Ujú. saturación? No es cuando el aire se satura con el agua. ¿Y cuánto es la porcentaje de humedad relativa cuando el aire se satura con el agua? 100%, ¿cierto? Entonces, Mm. ¿cuál es el porcentaje de humedad que tienes que tú cortar? Ah, 100%. usted ya, sí, porque usted ha dicho que se hace igual que el de humedad absoluta en ese Sí. punto. Ok, ya, también. Eh, Pequeño break, un momentico. Tengo que hacer algo que ustedes no pueden hacer por mí. Disculpen un momento, voy a apagar mi cámara. Y vengo dentro de un momento. Break.
Jordi, Jordi, Que no hay nadie aquí. ya terminaste tu ejercicio de multicomponente. Sí, solo faltó la parte de lo que dice composición. Yo lo dejé así. Y se Ese es fue de lo I B. siguiente. Bueno, lo dejé en blanco. O a menos que ponga, ya está calculado en tal tabla. No sé. Claro, y es de IB. Yo le pregunté hoy al profesor. Es de IB. Y eso lo Y lo de, demás. eso no la parte que es aquí dice la de Gilan y esa parte no se va a hacer. Él dijo que no lo hiciéramos. No, Me dijo ahorita. ya yo lo hice. Ah, bueno, déjalo así. ¿Será que pongo BD y lo envío? Pero a mí me falta todavía el ejercicio ese que revivieron ustedes. Yo tengo que hacer lo de accesión. Yo estaba viendo las clases hoy. Pero no me dio tiempo. Como fui a trabajar, se me fue el tiempo acomodando el negocio porque llevo mercancía. Ya. Este, se le habrá ido la luz. Pero aquí dice No, yo Douglas. creo que no se iría a hacer otra cosa. Dijo que ya venía. Ah, el día que ya venía. Ah, Claro. ok. Dijo, Pero es ya que no vengo está a hacer haciendo una cosa. grabado. Aló, aló. Buenas, otra vez. Hola, profe. Bueno, mis disculpas. Alejandra se fue para el carajo. O se le fue la luz, no sé. Bien, resulta que compré un nuevo medicamento para la tensión y este viene con diurético y me ha hecho ir al baño a orinar varias veces. Perdón, perdón. Em, bien. Son las 7:20 y ahorita no me encuentro del todo dispuesto para continuar con la clase, así que la podemos dejar por el momento, por hoy, hasta aquí. Nos vemos, mañana no, el miércoles y continuamos con más cosas de estas, por ejemplo, la humedad relativa, el porcentaje de saturación, la temperatura de rocío, volumen húmedo, calor húmedo y entalpía, que son básicamente las cosas que nos faltarían por ver con respecto a esto. Bien, si no hay preguntas, nos vemos el miércoles. Ok, perfecto. Dale, Chao. chao, que Buenas estés noches. bien. Buenas noches. Buenas noches.